Voy a comenzar por tercera vez. Esta noche se trata de cómo es que yo precalifico a tus clientes. Les voy a enseñar cómo hago la entrevista y por qué hago esas preguntas. Okay. Entonces comenzamos. Mira, lo primero que hago cuando está la entrevista, cuando tengo la entrevista son 15 minutos y les pregunto en qué estás trabajando actualmente. Yo le digo, por ejemplo, por decirte, no, Mariana, cuéntame, ¿en qué estás trabajando actualmente? Entonces ella me dice, bueno, actualmente trabajo en una compañía que hace tal y tal cosa y esa parte no es tan importante. O sea, el qué hace tu compañía, esa parte, claro, uno lo escucha, por supuesto, pero no es tan clave, ¿no? Entonces, cuando me terminan de decir eso, yo le digo, bueno, ¿y ahí cómo te pagan? Ahí viene la parte súper importante. ¿Cómo te pagan? Entonces ahí me dice, bueno, ahí me pagan, me pagan por cheque. Y yo le digo, ok, pero al final del año, ¿qué te dan? Al final del año, me dan una W2. Ya ahí, cuando yo escucho la palabra W2, ahí el cliente se anota un tremendo punto. Porque con W2, y esto es para que ustedes lo aprendan, si ustedes están conversando con alguien y tú le preguntas, oye, mira, y a propósito, tú al final del año, ¿qué recibes de tu empleador? Y él te dice que recibe una W2, ese cliente puede comprar, así tenga 3 meses trabajando ahí donde está. Puede haber pasado de un 1099 a una W2 y eso es positivo. Con 3 meses de W2 ya se puede hacer una proyección del salario anual y por supuesto mensual. En cambio, pasar de W2 a 1099, ahí sí es un retroceso, porque si tú estabas en W2 como mucha gente, ¿no? Antes de la pandemia, trabajaba como W2 y después de la pandemia lo volvieron a contratar en la empresa, pero ya no le quieren pagar con W2, y entonces le pagan con 1099. ¿Qué pasa cuando uno escucha que es 1099? Cuando es W2, entra el monto gross. Escucha bien esto, gross income. O sea, no es lo neto, sino el monto completo, con impuestos y todo. ¿Cómo puedes saber cuál es el número que califica este cliente? Dile que te enseñe su W2 y mira el número más alto. Ese es el ingreso con el que va a calificar el cliente. Y necesitamos tan solo un año de W2. Un año. Por decirte, si en el 2019 ganó 30,000, su W2 fue de 30,000 gross y en el 2020 su W2 fue de 54,000, ¿cuál es el ingreso con el que lo vamos a calificar ese cliente? Adivina cuál. 54,000. No se promedian los 2 años, sino solamente se ve el último año de W2. Con W2 podemos ir con solo un año. Es más, podemos ni siquiera tener W2. Podemos tener 3 meses de W2 y ya con eso se considera un ingreso estable. Ahora, también hay circunstancias en las que hay que ver un poquito más allá. Por ejemplo, ¿por qué solamente tienes 3 meses de pay stubs aquí? Bueno, tengo solo 3 meses porque me cambié de trabajo. Antes trabajaba en la compañía A y ahora trabajo en la compañía B, pero yo siempre he estado trabajando. Perfecto, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando vemos un gap? Un gap que es un hueco, ¿no? Un gap en el empleo. Tenemos que preguntar, mira, ¿y por qué has estado 6 meses sin trabajar? Te pueden decir, bueno, mira, yo estuve accidentado, me accidenté y no pude trabajar. O puede decirte, ¿por qué no has trabajado en los últimos 12 meses? Bueno, tuve a mi hijo y estuve con el bebé hasta ahora. Bueno, esas cosas son explicaciones válidas. O estuve estudiando una carrera y ahora estoy trabajando en mi carrera. Perfecto, se explica perfecto el gap del empleo, ¿no? Pero hay que explicar, eso nos lo van a pedir, ¿por qué no trabajó ese día, no? Entonces, por ejemplo, acá Ricardo dice, si un cliente está empezando a trabajar en un W2 reciente, es su primer trabajo, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Aún necesitamos los 2 años de empleo? No, necesitamos 3 meses de pay stubs.
para poder verificar que es un empleo, es un ingreso estable. Mariana, sobre este punto de los ingresos y cómo gana la persona, ¿nuestra audiencia tendrá alguna consulta hasta este momento para ir absolviendo esas preguntas? Sí, aquí tengo, Angélica dice, ¿qué valor se miran los taxis, profesor? ¿Ingreso neto o ingreso total? Ok, excelente pregunta. La pregunta de su compañera Angélica es, ¿qué valor se mira en los taxes? ¿El ingreso bruto o el ingreso neto? Y la respuesta es, depende de cómo gane ese cliente. Si ese cliente gana con pay stubs y al final del año recibe una W2, se mira el ingreso bruto y solo necesitamos un año. Y a veces ni eso. Podemos tener 4 meses de pay stub, nunca has trabajado, estás empezando a trabajar, tienes 3 meses y todavía no te han dado nunca una W2 porque eso se da al final del año. Se te puede calificar. ¿Ok? Pero cuando tú eres trabajador independiente y al final del año recibes una 1099 o tú mismo eres tu propio jefe y tú no te das nada, ahí necesitamos 2 años, promediar 2 años el ingreso neto. Entonces, si ustedes pueden escribir algo, ahí es trabajador dependiente, empleado de empresa, se toma el ingreso bruto y solo necesitamos un año. Y menos también, trabajador independiente, 2 años. Y se promedia el ingreso neto de los 2 últimos años. No saben la cantidad, miles y miles de personas que ahora trabajan en Amazon, en Uber, Lyft, DoorDash y todas estas aplicaciones de delivery. Ellos son 1099 y ellos facturan bien, 60, 70, 80 mil dólares al año. ¿Cuál es el problema en la mayoría de los casos? Que como no están en la onda de la compra de la casa, todos los años anteriores han tratado por todos los medios posibles, dentro de la ley, me imagino, de pagar de bajar esa facturación con gastos al mínimo valor. Entonces, por ejemplo, facturaron 80, pero lo bajaron hasta 26 o 24. Y ese es el ingreso neto. Y ese es el ingreso que le vamos a considerar cuando hacemos la calificación de este cliente. Vamos a considerarle el ingreso neto porque es independiente. Pero no solo el ingreso neto de un año, es el promedio de ingreso neto de los 2 últimos años. Dice, si una persona tiene W2 y 1099, ¿puede aplicar solo con la W2? Si le alcanza, por supuesto, ¿no? Para independientes, self-employed, se miran 2 años promedio del ingreso neto de los 2 últimos años. Y cuando es empleado con pay stubs y W2 al final del año, se mira solo un año o menos. Repito anteriormente porque creo que me confundí al decirlo. Cuando es trabajador independiente, self-employed, y al final del año recibe una 1099, se promedia el ingreso neto de los 2 últimos años. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, sí, queremos hacer bien los taxes este año. Somos independientes, pero este año queremos hacer bien los taxes para poder comprar. ¿Cuánto necesitamos declarar? Y nosotros no podemos decirle cuánto. Eso es algo que nadie puede decirte cuánto. Yo solamente tengo un consejo. Declara todo lo que ganas y en los gastos trata de no excederte. Declara todo lo que ganas y en los gastos no te excedas. Entonces, ok, perfecto. Mira, yo gané 80 mil dólares este año en mi W2, digo, en mi 1099. ¿Cuánto tengo que ganar para poder calificar a una casa de 300,000? Mira, no es solo este año. El 2019 también va a entrar en el cálculo. Pero es que en el 2019 no teníamos pensado comprar casa y le pusimos todos los gastos del mundo. ¿Cuánto te quedó el 2019? 20,000. Ok, entonces 20,000 más lo neto de este año
Vamos a suponer que sean 60. 20,000 más 60, 80. Entre 2, 40. 40,000. Ese es tu ingreso anual. Y con ese ingreso anual, porque esta es otra pregunta que nos hacen nuestros clientes, ¿no? ¿Cuánto necesito ganar para comprarme una casa de $300,000? Ok. Si no tienes deudas, tú puedes comprar una casa de $300,000 con un ingreso de 45 a $50,000. 50,000 al año, combinado. Y le pregunto, ¿y tú pagas un carro? ¿Pagas carro? Sí. ¿Cuánto? $600 al mes. Pues entonces ya no te va a alcanzar con 50. Ahora necesitas 70, 70, 75. Pero son aproximados. El único que te lo puede decir bien es el programa de la computadora, que es el DU. ¿Qué significa DU? D es de desktop y U es de underwriter. El underwriter es la persona que te aprueba los préstamos. Este es un underwriter computarizado. Este es un robot, es un programa de computación. Aquí nadie aprueba, ninguna persona de carne y hueso aprueba a la gente. Acá todos los bancos vamos al mismo programa a hacer las preaprobaciones. Todos vamos al DU, que es de Fannie Mae. Y en algunas ocasiones vamos al LP, que es de Freddie Mac. Pero el que piense que mi aprobación va a ser un poco diferente, pues puede ser porque los bancos pueden poner overlays a los guidelines. Por ejemplo, se puede hacer préstamos FHA desde 500 puntos de crédito, desde 500, pero ningún banco quiere hacerlo desde 500. Entonces le ponen un overlay. No, mi FHA empieza en 620. O mi FHA empieza en 660, te puede decir uno, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguna otra consulta dice, ¿cuántos Sí. años de taxes se toman en cuenta? Bueno, depende. Si es una persona, es un empleado que recibe una W2, con un año estamos perfectos y hasta menos también. Pero si es un independiente, obligado son 2 años. ¿Alguna otra consulta por ahí, María? Sí, aquí María Elizabeth dice, a un cliente el lender le negó sus préstamos y tiene W2 los dos, solo que ella tuvo follow por Disney, pero ella se activó y ahora ella tiene que buscar otro lender particular que no le cubre los gastos de cierre. ¿Qué hacer allí? ¿Qué opina? No, pues tendríamos que hacer una entrevista con ella porque no se puede decir, es como que a un doctor le preguntes por radio, mira, me duele aquí, me duele allá. Hay necesidad de hacer más preguntas ahí, ¿no? Podemos dar algunas opiniones, pero para dar una buena recomendación tendríamos que hacer una entrevista con ella. El furlough, ¿qué es el furlough? Furlough es que no te despiden, pero no te pagan. Tampoco trabajas. O sea, furlough quiere decir, vete a tu casa, no tengo trabajo para ti. No estás despedido, pero no te puedo pagar porque no hay trabajo para ti. No te despido, pero te doy licencia. Eso en español bien dicho sería licencia sin goce de haber. Ese es el furlough, ¿no? Entonces, ¿qué otra consulta por ahí? Profe, ¿el overtime en el W2 se toma en cuenta? Ah, muy bien. El overtime, hay mucha gente que me habla de, tengo overtime, tengo bonos, tengo comisiones, aparte de mi salario, tengo ese tipo de extras. Tienen que tener, ahí sí, para considerar el overtime, para considerar los bonos, tienen que tener 12 meses de haberlos recibido o de estar recibiéndolos. Yo no puedo calcular bonos cuando me dice yo recién hace 3 meses empiezo a calcular los bonos. Bueno, hace 3 meses empecé a trabajar con W2. Ok, a mí me pagan una parte en salario y otra parte en bonos. Pues adivina qué, la parte del salario te la voy a poder considerar completa, pero la parte de los bonos, no. ¿Pero por qué? Porque para que se consideren bonos, overtime y comisiones, tiene que tener 12 meses de haberlo recibido para poder hacer un promedio, porque eso no es exacto. Entonces,
el guideline, y esta es otra cosa que quiero decirles, nosotros como bancos nos guiamos por unas reglas. Las reglas las pone la Fannie Mae, no es que las ponga Hamilton Home Loans. Todos los bancos tenemos las mismas reglas. Entonces, los bonos se consideran y los overtime cuando tienen 12 meses de haberlos recibido. Dice, maestro, saludos. Hay mexicanos que ahora estamos interesados en comprar. Necesito una cita con usted. Miren, para hacer una cita conmigo o con alguien de mi equipo, pueden llamarnos al 954-444-0930. Llamarnos es un decir, ¿no? Porque hoy mucho mejor es un mensaje de texto. Ustedes mandan un mensaje de texto y eso queda ahí. Entonces, si no lo podemos responder porque estamos en la línea, etcétera, el mensaje queda escrito y nosotros devolvemos la llamada. Si ven que pasa, escuchen bien, si ven que pasa un día y no les hemos respondido el mensaje de texto o el mensaje de WhatsApp, créanme que, o sea, ya es seguro que no lo vamos a ver. Se nos fue para abajo, muy, pero muy abajo. Entonces, ayúdennos. Si ustedes ven que pasó un día y no les hemos respondido, es porque se nos ha pasado. No es porque lo hayamos visto y no le hemos respondido. No, se nos pasó. O lo vimos y se nos pasó. Entonces, vuélvanos a mandar para que nos vuelva a aparecer arriba y poder ayudarlos. Y otra cosa bien importante es que cuando necesiten una cita con nosotros, siempre usen un mismo método de comunicación. Si ustedes me escriben un mensaje por Facebook, profesor, tengo un cliente, yo no veo los mensajes de Facebook todos los días. Y me da pesar porque ahí a veces veo mensajes de hace una semana o hace 3 días que me están solicitando una cita y no lo vi. O por Instagram, ¿no? Entonces, vamos a usar el teléfono 954-444-0930 para todos los casos que necesiten una cita. Todo el mundo califica para la cita. No se preocupen si el cliente va a comprar o si puede comprar o no. Ofrézcanle la asesoría a todos los que le muestran interés para comprar una casa. Bien, entonces, ¿alguna última consulta sobre lo que es el ingreso para después pasar a hablar sobre el puntaje de crédito? ¿Qué les pregunto yo en esa parte? Bien, hay varias, pero a ver, aquí por ejemplo, Cristian, profesor, tengo unos clientes, uno recibe W2 y el otro W9. ¿Pueden aplicar? W9 no recibe, recibe 1099, sino que le han hecho firmar una W9. La W9 es el formato que uno hace firmar a la persona que va a recibir una 1099. Ok, sigue la pregunta. No, era esa era esa. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo necesita para calificar el que cobra comisión W2? 12 meses. El que cobra W2, pero es comisión, no es salario fijo, necesita 12 meses para poder calificar. Porque lo que dije hace un rato, ¿no? Las comisiones no son estables, entonces hay que hacer un promedio. Y el guideline, las reglas de los bancos nos dice que tenemos que tener 12 meses para hacer un buen promedio. Dice acá, Lice, dice, necesito hacer una precalificación para una pareja con ingresos mixtos entre W2 y 1099 de $60,000 en total, con un solo gasto de carro de 340. Ellos quieren una casa de 300,000, pero no tengo las herramientas de precalificación para saber si están listos, ¿no? No, pues para saber si están listos necesitan hacer una aplicación y tenemos que correr crédito, porque, y con esto ya paso a la siguiente parte, ¿no? Un crédito no es solo el ingreso. Un crédito son 3 cosas. Ingreso suficiente para pagar la cuota, puntaje de crédito suficiente, también un mínimo puntaje para poder calificar al programa, y tercero, dinero para la cuota inicial y los gastos de cierre. Entonces, si tú no tienes esos 3 componentes, si te falta alguno, no compras.
Claro que hay unos más fáciles de arreglar que otros. Por ejemplo, si tú no tienes completo para el down payment y los gastos de cierre, podemos conseguir, si tenemos suerte, que el vendedor le contribuya a nuestro comprador para pagarle un poco de gastos de cierre. Entonces, eso se puede arreglar. Pero, ¿qué cosa no se puede arreglar? Bueno, mejor dicho, todo se puede arreglar con tiempo, pero rápido, rápido, a veces si tienes el crédito destruido, rápido no vas a poder levantarlo, ¿no? Sobre todo si tienes pagos tarde. Por ejemplo, yo te he dicho que con 620 ya compras, ¿cierto? Bueno, ayer entrevisté a un cliente, ayer o antes de ayer, que tiene 690 de puntaje de crédito. ¿Qué dice, muchachos? ¿Con 690 califica o no califica? Claro, sí califica, 690. Pero adivina qué, tiene una bancarrota de hace 2 años. Hace 2 años se declaró en bancarrota. No califica. Pero si tiene puntaje, sí, tiene puntaje, pero tiene cosas en el reporte que no le van a dar la preaprobación. Entonces, ¿a qué me refiero? A que para hacer una cosa, ¿cómo se dice? Profesional y seria, tenemos que hacer la preaprobación y la aplicación formal. Así que yo te digo, tú me dices, no se va a poder, porque nadie va a poder pensar qué cosas tiene ahí el crédito. Hay cosas, escúchame bien, hay cosas que ni el cliente sabe que tenía en su crédito. Dije, pero yo no sé, yo de dónde tengo ese collection, yo ni sé de eso, yo ni sé de qué me están hablando, ¿no? Entonces, para hacer un trabajo profesional y serio, hay que correr crédito. Eso les sirve a ustedes como realtors. Ustedes tienen que ayudar a que el cliente sepa que hay cosas que no se pueden obviar. Tienen que ustedes ser los primeros en decirle, mira, si tú quieres realmente tener algo que sirva, tienes que hacer una preaprobación. Y la preaprobación no se hace sin correr crédito. No existe. No, no existe. Oh, pero ya yo corrí mi crédito. Acá está, mira, acá te lo mando mi reporte. No sirve. El sistema pide que se corre el crédito ahí mismo. ¿Mm?